Talavera de la Reina ha sido reconocida internacionalmente por su peculiar cerámica, cuya belleza y colorido forma parte del mobiliario de la propia ciudad. Al hablar de artesanía talaverana, debemos referirnos también a los reconocidos sombreros, que desde esta ciudad a orillas del Tajo son enviados a diferentes puntos de España y Europa. En el número 8 de la calle Mesones, la puerta de una sombrerería, fundada por Cándido Martín Callejo, nos invita a trasladarnos algunas décadas atrás en el tiempo. En esta fábrica de confección de sombreros, que nació a principios de este siglo como complemento de una tienda de zapatos, todavía se conserva ese sabor tradicional propio de las labores artesanas. Los conos o gorros, bien de fieltro o de pelo de conejo, se reciben directamente de las fábricas especializadas con la forma cónica. El primer proceso al que se someten es el engomado del ala. El engomado de la copa se realiza a mano aplicándole en su interior con la brocha cola de almendro, gelatina y resina de pino. Estas materias naturales darán rigidez e impermeabilidad al sombrero una vez terminado. Dependiendo de la cantidad de cola impregnada, el sombrero quedará más o menos duro. Después del engomado y aprestado, hay que orear los sombreros colgándolos de unos palos. La claraboya del techo, al dejar pasar los rayos del sol, facilita el secado natural de la cola. En la sombrerería de los hermanos Martín de Talavera de la Reina, el trabajo se desarrolla en cadena en sus diferentes fases. Para recuperar la ductibilidad de las piezas hay que humedecerlas. Este proceso se llama entrapar y, según el tipo de material, habrá que dejar los conos envueltos en trapos mojados durante 1 o 2 días. Llega el momento de darle al cono la forma deseada. Es el proceso del entallado. El operario recorta el borde e introduce el cono en la campana metálica, donde se concentra una gran cantidad de vapor de agua que controla su voluntad. Esta tarea hay que realizarla a mano y con rapidez, pues el tejido sale a una temperatura elevada. La materia prima, sea fieltro o pelo de conejo, al empaparse de una humedad caliente, se vuelve dúctil y se adapta perfectamente a la forma del molde. Una cuerda, ajustada y tensada en la zona inferior de la horma, servirá para determinar el tamaño de la copa y delimitarla de la otra parte del sombrero, el ala. Una nueva inmersión en la vaporeta deja la pieza dispuesta para adaptarse a la forma del molde. Aprovechando la maleabilidad del tejido, sobre unos moldes de madera apropiados, el artesano estira el ala y anota sobre la copa la referencia del trabajo. Una vez entallado el sombrero, se almacena en el cuarto de secado montado en su propio molde, donde permanecerá durante un día a unos 60 grados de temperatura. Los sombreros de fieltro pasan después a las máquinas de arrasar. En primer lugar, por el continuo frotamiento de una pieza engarzada a una biela, el artesano alisa la superficie del ala. En este taller de los hijos de Cándido Martín, las máquinas se utilizan para reducir el tiempo de trabajo sin alterar el proceso artesanal. Hasta hace pocos años, estos procesos se realizaban pacientemente a mano. En otra máquina de similares características, pero adaptada para la copa, esta parte del sombrero recibe un tratamiento que alisará su superficie. Luego, hay que limpiar a mano la borra que ha quedado fijada al fieltro. Para ello, con un cepillo primero y con tela de lija fina después, el artesano repasa la superficie.
Cada modelo de sombrero y cada talla tiene su propia horma, sobre la que se trabaja en todos los procesos. Para abrillantar los sombreros de pelo de conejo, que es la materia prima de los tradicionales modelos cordobeses, se aplica aceite de vaselina en caliente, mientras la pieza gira a gran velocidad. Los hermanos Martín compraron algunas de sus máquinas a las fábricas de sombreros de fieltro existentes en nuestro país, que cerraban sus instalaciones ante la crisis provocada por la progresiva desaparición del uso de este complemento de la indumentaria. Una de estas máquinas es la prensa, en cuyo interior existe un molde completo, copa y ala, del modelo deseado. Por la presión de las piezas y con la acción del vapor de agua, el sombrero toma la forma definitiva. Sucesivas comprobaciones determinarán la finalización de esta parte del proceso. Una vez confeccionados, los sombreros cordobeses pasan a la máquina de cortar, donde una guía marca la medida deseada que debe tener el ala. Una parte de esta cadena artesana es el repaso final de los sombreros. Según el modelo y las características del pedido, además de la badana de protección interior, los sombreros pueden llevar una cinta exterior de diferentes anchuras rematada con un lazo. En el caso de los sombreros cordobeses, el borde del ala va rematado por un ribete, que además de reforzarlo, le da un toque de distinción a la pieza. En la actualidad, los derivados del petróleo han sustituido al carbón como combustible para producir el vapor necesario en todos los procesos de la elaboración de los sombreros de Talavera. El planchado o repaso final determinará la forma definitiva del ala del sombrero. Tras sucesivas exposiciones al vapor de agua, con el molde adecuado y la presión de un saco de arena caliente, el sombrero tomará la forma solicitada. La colocación del forro interior sujeto con la badana culmina el trabajo de confección de los tradicionales sombreros talaveranos. Para abastecer a la mayor parte de las sombrererías de nuestro país y exportar sus artículos a los distintos puntos de Europa, en la sombrerería de Talavera se elaboran también las cajas de cartón protectoras a la medida de cada pieza. Hoy, la sombrerería talaverana suministra al mercado los diferentes tipos de sombreros que se han llevado a lo largo de la historia, como el calañés, el apuntado, el chambergo, el de canal, el de copa, el encandilado, el de jarana o el cordobés. Esta actividad artesana es un ejemplo del auge e importancia que debió tener este taller en sus inicios a principios de este siglo. A pesar de la actual crisis del sombrero, los hermanos Martín continúan manteniendo la fábrica que heredaron de sus padres, emulando a aquellos sombrereros tradicionales de Talavera de la Reina que se agruparon en gremio en los siglos XVII y XVIII. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.